Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, revista del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Después de un lapso de ausencia provocado por las circunstancias que estamos viviendo, no solamente en la ciudad, sino en el país a nivel global. Retomamos las conversaciones, los diálogos, las entrevistas en torno a temas y tópicos de interés general. En este caso hemos invitado a Fernando García Yapur, doctor en ciencia política e investigador, quien ha producido varios trabajos importantes que tienen su mirada enfocada en el proceso político de las últimas décadas. Ha hecho importantes aportes, uno específicamente referido a la concepción de nación en el marco del Estado plurinacional, un trabajo editado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia. Y en esta oportunidad está de visita en Cochabamba para presentar su último libro, titulado La política desde abajo, devenir otro, un texto que compila varios ensayos que él ha escrito entre el año 2015 y el año 2019 y que han sido compilados y publicados por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Y es un texto muy pertinente para reflexionar acerca de la coyuntura electoral que estamos viviendo, que va a tener su desenlace el 18 de octubre, puesto que el trabajo de Fernando García indaga acerca de cómo acontece la política, ¿no? Más allá de los marcos institucionales, más allá de los partidos y organizaciones políticas, y rescata la complejidad del fenómeno político, elabora una serie de instrumentos teóricos, metodológicos para reflexionar en torno a varios rasgos de la política boliviana, y esto lo hace concentrando su mirada en el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y en esta esta sigla de dos caras, él desagrega toda la complejidad del ejercicio político, prestando atención a la emergencia de campesinos e indígenas, ¿no? Y toda una serie de rasgos concomitantes a su práctica política, que es acerca de lo cual él nos va precisamente a hablar. Y sobre esa base vamos a reflexionar en torno al proceso electoral actual, porque después de leer el libro de Fernando, uno puede encontrar explicaciones para entender por qué hoy día el movimiento al socialismo es favorito en las encuestas, es la fuerza principal con posibilidades de victoria en las elecciones y sin la presencia de Evo Morales. Fernando, bienvenido a De Cursos, gracias por tu visita. Y me gustaría que empecemos con una síntesis de las ideas centrales de tu libro, La política desde abajo. Okay, muy bien, muchas gracias Fernando, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar o dialogar contigo en este marco de trabajo que se realiza dentro de la universidad con el CESU, ¿no? Y bueno, también esta es una buena oportunidad para mí, porque bueno, se está presentando este libro editado por el CIS, que en realidad es producto de una estancia de investigación que tuve en el CIS en 2015-2016,
en el cual se me encargó coordinar una serie de investigaciones vinculados a determinados sectores sociales, ¿no? Particularmente cooperativistas mineros, juntas vecinales del Alto, las comunidades interculturales o lo que son los colonizadores, y las dinámicas de la economía popular y cómo esto estaba vinculado con la política. Entonces fue muy interesante ir, acompañando al desarrollo de estas investigaciones, y uno podía percibir, nosotros habíamos trabajado durante un buen tiempo investigando al MAS, sobre todo en esto que tú has caracterizado, sus dos facetas, ¿no? Uno como MAS, como también ellos definen MAS legalmente, o sea, incorporados a la dinámica de lo establecido, de lo instituido, a la dinámica del sistema de partido, ¿no? Y tal, con su personería jurídica, etcétera. Pero el IPSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, que ellos también definen como lo legítimo, ¿no? No es lo legal y lo otro es lo legítimo, estaba vinculado o está vinculado más bien a estructuras de procesamiento político corporativas, comunitarias, asociativas, ¿no? Entonces esta vinculación es muy interesante. De hecho, habíamos desarrollado una investigación recabando durante varios años información de estas dinámicas corporativas, sobre todo de estas tres grandes organizaciones campesinas que congregan más, ¿no? ¿Cuáles? Como es la CESUTCB, o sea, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Exactamente, esa es una estructura con un registro histórico bastante largo, ¿no? O sea, desde el 79 se constituye y por lo tanto tiene una presencia territorial en todos los lugares del país. No hay municipio donde rural de base campesina donde no exista esta estructura, ¿no? Y es una estructura precisamente en esta idea de abajo hacia arriba, ¿no? Una estructura que en su origen son sindicatos campesinos que gestionan bienes comunes como recursos como el agua, como la tierra, su propia normativa, etcétera, ¿no? Entonces esta es la primera. La segunda es las Bartolinas, en realidad la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas, Indígenas, Originarias, Campesinas, de Bolivia, Bartolinas Sisa, ¿no? Que en realidad también tiene su grado de complejidad, es muy vinculada a la CESUTCB, pero que congrega precisamente a las mujeres, ¿no? Con sus propias reivindicaciones. Hay interesantes trabajos de una académica última que estuvo aquí en Cochabamba y estudió en Bolivia, Luciana Jauregui, que hizo un texto sobre las Bartolinas, y que muestra también esta dinámica orgánica de organización y de sus propias reivindicaciones que se mueven en estas dos facetas, ¿no? Como mujeres y como campesinas. Y la tercera es esto que, bueno, conocemos como la ex Confederación de Colonizadores Campesinos, que hoy tienen el denominativo de interculturales, ¿no? Entonces estas tres organizaciones habían sido objeto de investigación durante varios años, en el cual estuvimos trabajando muy de cerca, fortaleciendo sus estructuras orgánicas, sus formas de participación en términos políticos, etcétera, ¿no? Y a partir de esa reflexión, como que me desplazo un poco a estas otras investigaciones que tienen que ver con lo que denominamos el campo popular, ¿no? O lo que se pudiera ahora denominar como la estructura nacional popular. No solamente campesinas e indígenas, sino estas estructuras plebeyas, como de las juntas vecinales del Alto, la economía popular y sus sedes que tienen en términos de estructura y de participación en el mercado, los cooperativistas mineros, que también es una estructura corporativa, y así, ¿no? O sea, transportistas. Entonces fue muy interesante y un poco el requerimiento que hacía el CIS era que la investigación no solo, o estas investigaciones no solo queden en un plano descriptivo, sino hacer un esfuerzo un poco interpretativo. O sea, pasar de los estudios de caso a una mirada general acerca de cómo hacen política los sectores populares, campesinos, indígenas. Así es, ¿no? O sea, un poco hacer este ejercicio interpretativo
Y claro, ahí uno diría, era una búsqueda de conceptos, ¿no? Una es política desde abajo, o sea, un poco dar cuenta de que además del sistema de partidos, o sea, además de la estructura formal que caracteriza al campo político, a la dinámica de las interacciones, hay adicionalmente o suplementariamente, o en muchos de los casos de manera mucho más contundente, si quiere, esta dinámica que viene desde estas estructuras organizativas, ¿no? O sea, y por lo tanto se da esta vinculación, esta contaminación, este entrecruzamiento estratégico, ¿no? O sea, entonces había esa necesidad de si hay una política desde abajo. La política no solo fluye en los circuitos del sistema político convencional, sino que fluye a través de estos otros mecanismos, y en muchos de los casos la eficacia en términos de resultados electorales estaba muy vinculados a esta vinculación, a estas estructuras orgánicas, ¿no? Pensando en quienes nos están siguiendo con amabilidad el programa, estaríamos hablando de que hay una política desde arriba, que es la política, vamos a llamarla convencional, sí, organizada en el sistema político, que cumple unas reglas y que se expresa a través de la mediación partidista y tiene su momento culminante en un hecho electoral. Y hay una política desde abajo, ¿no?, que sería la que tú has resaltado y estudiando a través de estas organizaciones y otras, ¿no? Y hay momentos en que confluyen, se articulan, colisionan, etc. La política desde arriba la entendemos todos, ¿no? Estamos estos días precisamente en esa lógica, ¿no? Pero también entonces me gustaría que definas, caracterices y nos des unos ejemplos de esa política desde abajo y cómo esa está presente, estuvo presente en los últimos 15 años, 20 años fuertemente, llegó a tener, ¿no?, posibilidades de control estatal gubernamental, ¿no?, y cómo se expresa hoy día la vigencia de esa política desde abajo. Sí, bueno, por ejemplo, para hacer este análisis, de alguna manera agarré una idea de un profesor que es Benjamín Arditi, ¿no?, que él precisamente habla, por ejemplo, de la política postliberal, en la medida de que reflexiona primero esta idea de que la política no solo, y eso hay que remarcarlo, no solo, no quiere decir que se sustituye, ¿no?, sino que permanece como algo central, ¿no? No solo descansa en la dinámica del sistema de partidos o en la dinámica de lo que se conoce como sistema político convencional, ¿no?, bajo sus mecanismos, sus reglas, sistema electoral o régimen electoral, etc. O sea, eso va a estar y creo que continúa, ¿no? Pero su reflexión estaría vinculada a esta idea de que adicionalmente a esto, de manera suplementaria, hay dinámicas corporativas, hay dinámicas asociativas que puentean a los partidos en muchos de los casos para vincularse con el sistema político. O en muchos de los casos, desde estas estructuras, como es el caso del MAS, se piensa o se arma estratégicamente su participación a través de un mecanismo o un dispositivo que vendría a ser el MAS para participar en lo formal, ¿no? Entonces, es un poco el ejercicio de ampliar nuestras percepciones convencionales que teníamos en la ciencia política, que siempre entendíamos primero que la democracia se sintetiza en partidos. Ahora, la historia del país está marcada por esta política desde abajo. O sea, si uno piensa en la Federación de Mineros en los años 40, en la COMEL desde los años 50... Sí. O sea, en realidad no es una novedad no para el caso de nuestro, ¿no? No, la novedad sería, con el MAS, es la identidad que entra en juego, que sería campesino indígena, ¿no? Sí, o sea, yo bueno, pudiéramos decir, siempre estuvieron presentes estas dinámicas en la política, ¿no? O sea, es casi imposible pensar la dinámica de la política del país sin referencia a estas formas de participación, ¿no? La COP,
O sea, durante todo el periodo del 52, y Zabaleta marca, ¿no? O sea, la COP, la síntesis de la sociedad civil, y el ejército, la síntesis del Estado, ¿no? Y esa es la comprensión. Ahí no hay sistema de partidos ni nada, sino son dos estructuras, dos factores de poder. Entonces, por eso también esa idea de devenir otro. ¿Qué significa el devenir otro? Es aquello que siempre estuvo y que está tocando la puerta para que lo conceptualicemos y entendamos de que esa dinámica no la podemos caracterizar solo desde categorías muy peyorativas que han estado presentes en el discurso político, como por ejemplo denominarlas populismo, ¿no? Desde una perspectiva muy... No solo en el discurso político, sino además en el mundo académico. En el mundo académico, o sea, y llamarlo, siempre el corporativismo se lo vio como que algo que contrario a la construcción democrática, ¿no? Cuando hay experiencias en España, en muchos lugares de decir de cómo se tienen que establecer mecanismos de intercambio con estructuras corporativas y por lo tanto no necesariamente tienen que pasar a través del disciplinamiento del sistema de partidos, ¿no? En esta coexistencia, tú decías, el MAS es como que el dispositivo institucional para que la política desde abajo ingrese al juego político formal. Eso explicaría el por qué después de 11 meses de derrota política del MAS, ¿no? El 10 de noviembre, con el golpe de Estado, la caída de Evo Morales y su exilio, el MAS, que en estas miradas reduccionistas que había acerca del MAS, ¿no? Que hacían suponer que dependía del líder carismático, del caudillo, ¿no? El MAS, ¿no? Recupera, mantiene su fortaleza, recupera su iniciativa política. ¿Por qué? Porque esta articulación de organizaciones sindicales, comunitarias, o sea, está intacta, ¿no? Sí. Y esa recuperación y esa consistencia la que permite explicar por qué sigue siendo la principal fuerza política electoral en el país. Sí, exactamente. Esa es un poco la idea, ¿no? O sea, ahí podemos utilizar una metáfora. Es esta metáfora de un hormiguero, ¿no? Si lo pisas, lo aplastas, pero te levantas el pie y empieza a rearmarse de nuevo desde abajo, ¿no? Entonces, es un error, y ha sido un error, creo, y todavía permanece en la discursividad de pensar, por ejemplo, de que el MAS dependía de una cúpula o dependía de un liderazgo o de una sola persona. Es muy claro. Ha sido estratégico, clave el asunto del liderazgo, el estilo de conducción de Evo Morales para permanecer durante casi 15 años en el poder, etc., ¿no? Pero en realidad gran parte de su eficacia en términos de políticos, en términos de desempeño, tanto electoral como de gobernabilidad en los 14 años, depende mucho de esta vinculación con estas estructuras y la capacidad que tuvo para poder articularlas o jugar en ese campo bastante complejo y bastante heterogéneo. O sea, la dinámica de los campesinos, o sea, para hablar nomás en el núcleo duro del MAS, o sea, no es homogénea. O sea, entre interculturales y se ve tanto de tierras altas como de tierras bajas o de valles interandinos. O la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz. Exactamente, ¿no? O sea, hay diferencias en términos de politización, en términos de expectativas. O sea, no es una estructura en la cual funciona rígidamente a través de lineamientos político-partidarios, sino que se juegan múltiples intereses. Por lo tanto, es una estructura muy compleja, ¿no? Es lo que Zabaleta llamaría, es una estructura heterogénea, abigarrada, que en términos estratégicos logran articularse y en determinados momentos mostrar eficacia, ¿no? Y un momento de eficacia es precisamente el instrumento político, ¿no? O sea, es precisamente el MAS que le sirve como el mecanismo para acceder a estructuras de poder, ¿no? De poder público del Estado. O sea, los datos que tenemos de esto son evidentes. O sea, 2/3 de municipios del país están en manos, o sea, para la lectura convencional diría manos del MAS, pero para una lectura que indague el asunto, o sea, están en manos de estas estructuras orgánicas, sindicatos, federaciones, de sus propios mecanismos deliberativos, ¿no? Allá los alcaldes no necesariamente van a rendir cuentas solo
a la instancia formal como es el Consejo Municipal, sino van a la asamblea del sindicato a explicar cómo está el desempeño, etc. Claro, o sea, porque de ahí proviene su legitimidad que es refrendada en las urnas, en realidad. Así ¿no? es. O sea, es como que descubrieron que la democracia es el mejor instrumento para acceder al poder político, ¿no? O sea, no ven otro mecanismo político que les permita acceder al poder estatal. Entonces uno diría, ellos han incorporado en su bagaje de luchas, quizás más que muchos actores, el dispositivo de la democracia, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque ven que ese es el mecanismo, es el principio de mayorías que le permite, es decir, controlar varios espacios de poder público, ¿no? Entonces, por eso mismo, uno diría hacia adelante, o lo que vaya a suceder el 18 de octubre, o sea, primero el MAS sigue siendo, o es la primera fuerza a nivel territorial, ¿no? O sea, en términos orgánicos, en términos organizativos, no hay un lugar del país donde el MAS no tenga presencia, ¿no? Entonces, esto no nos está hablando de una estructura construida de arriba hacia abajo, sino construida desde abajo hacia arriba y por lo tanto permanece en el territorio. Es más, es una estructura de base territorial. Y segundo, o sea, está bastante claro que lo que está haciendo es disputar nuevamente el control del gobierno, nuevamente el control del Estado, ¿no? Y ahí coincido contigo, o sea, hubo una derrota política en octubre, noviembre, pero lo cual no significa, o sea, que perdieron la guerra y por lo tanto va a suceder, o muchos pensaban que iba a suceder lo que sucedió con Max Palenque o con UCS. Con UCS o Carlos con Palenque y Max Fernández. Max Fernández, sí. O sea, que desaparece el con, líder con y el se MIR destruía. con el MIR y con ADN. ¿No? Entonces aquí en realidad... con el MNR, con el exilio de con Gómez. casi todos, ¿no? Todos, o sea, sí, todos, exacto. o sea, el cacique se dice o el líder desaparecía y por lo tanto o le sucedía algo, por lo tanto se desestructuraba todo el aparato de su estructura política. En el caso o sea, y va a ser una demostración de que sin Evo Morales van a tener un resultado muy similar posiblemente muy similar al que tuvieron en octubre, ¿no? En muchos casos pudiera ser hasta sorprendente que tenga un mejor desempeño, lo cual implica de que el MAS no depende de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Sino que es una estructura que se ha ido construyendo desde estas matrices, tanto corporativas, comunitarias y asociativas. Ahora, otra cosa es debatir la dinámica interna de estas estructuras, la dinámica democrática, Claro, o sea, y creo que ese es otro objeto de estudio. Es un desafío de investigación, ¿no? Gracias, Fernando. Estas ideas que nos plantea Fernando García están contenidas en su libro La política desde abajo, Devenir otro, cuya lectura es aconsejable para entender no solamente lo que pasó en el país en los últimos 20 años, sino para los desafíos que enfrenta la democracia hoy día. Están invitados a transitar por las páginas de este libro y a nombre del CESU reiteramos nuestra alegría de retornar a las pantallas de nuestro canal universitario y les invitamos para la próxima oportunidad. Buenas noches.